Hoy llegamos al capítulo 3 de Ruth y no hay duda alguna que la historia de Ruth es una poderosa narrativa de fe, resiliencia y esperanza, que refleja el viaje de muchos inmigrantes en los Estados Unidos hoy día. Lo que sucedió fue que en tiempos de crisis, Elimelech y su familia emigraron de Belén a Moab debido a una gran hambruna, buscando una vida mejor en una tierra extranjera. Similar a los inmigrantes modernos que dejan su país natal en busca de oportunidades, en busca de estabilidad. Pero la tragedia golpeó. Elimelech y sus 2 hijos murieron, dejando a Noemí viuda y sin herederos. En su desesperación, Noemí decidió regresar a Belén, pues había escuchado que Dios había provisto nuevamente para su pueblo. Y aquí es donde vemos la difícil decisión que enfrentan muchos inmigrantes hoy día. Quedarse en la tierra extranjera con la incertidumbre o regresar al hogar sin garantías de mejoría. Ruth, la nuera moabita, tomó una decisión radical. En lugar de quedarse en Moab, su tierra de origen, esta mujer eligió ir con Noemí a un lugar donde sería extranjera. Su promesa fue poderosa. Esta mujer le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. River Oaks, Ruth personifica a los inmigrantes que dejan atrás su cultura, su idioma y su seguridad para seguir adelante con determinación y fe. Al llegar a Belén, Ruth y Noemí eran viudas y sin recursos. Noemí estaba amargada por sus pérdidas, pero Ruth, como muchos inmigrantes en los Estados Unidos de América, tomó la iniciativa de trabajar arduamente para proveer. Ruth comenzó a espigar en los campos, recogiendo las sobras de la cosecha para sobrevivir, y la gracia de Dios estaba con ella. Boaz, un hombre influyente y bondadoso, notó la dedicación de Ruth y la protegió, asegurándose de que tuviera suficiente grano, representado así a las personas compasivas que Dios pone en el camino de los inmigrantes para proveerles lo necesario, para abrir puertas y para brindar oportunidades. Y la pregunta es: ¿has agradecido a Dios por las personas que se han dejado usar por Él para tu bendición y provisión a lo largo de tu camino? Amén. Iglesia, así como Ruth, los inmigrantes dejan su tierra, dejan su familia, dejan su cultura en busca de un futuro mejor. Ruth era una extranjera en Belén, sin garantías de aceptación. Sin embargo, Ruth no exigió sus privilegios, no exigió privilegios. Trabajó duro con lo que tenía, así como muchos inmigrantes comienzan desde abajo y perseveran con esperanza por pura gracia de Dios, aunque no lo reconozcan. Estamos aquí por pura gracia de Dios. Amén. Y con esto damos la bienvenida a todos a River Oaks Church. Celebración en español. Una iglesia para toda la familia. Una iglesia donde hemos confirmado que con Dios eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montieri. Estoy sumamente emocionado. Eso es correcto, hermano. Estoy emocionado. ¿No? Hoy llegamos al capítulo 3 y la próxima semana terminamos con el capítulo 4. Así es. Hoy vamos a leer todo el capítulo 3, desde el versículo 1 al 18, que dice: un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo, porque ya había pasado tiempo, de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche
estará aventando cebada en el campo de trillar. Noemí hablándole a Ruth de voz. Mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. En otras palabras, no vayas con la ropa de trabajar. Después baja al campo de ¿qué? De trillar. Pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él. Destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde ¿qué? Se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 7. Después de que vos terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Eso era raro, ¿sí o no? Bien raro. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el ¿qué? El redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven. Quiere decir que ya él era ¿qué? Mayorcito, ¿no? Sea rico o pobre. Sigue diciendo el versículo 11. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer ¿cómo? Virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quiere decir que ya vos estaba investigando. Ya sabía. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo ¿qué? Te redimiré. Ahora, acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Boaz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Y versículo 15 dice, luego Boaz le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella, que eran aproximadamente unas 40 libras, unos 18 kilos. Ruth era fuerte. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones abiertos, con corazones sedientos de tu verdad. Amado Dios, te pedimos que prepares nuestra mente, prepara nuestro espíritu para recibir tu palabra con humildad, para recibir tu palabra con obediencia. Quita toda distracción, quita todo temor, quita toda preocupación. Padre, para que el día de hoy podamos escuchar claramente tu voz.
Háblanos, amado Dios, transforma nuestras vidas y ayúdanos a poner en práctica lo que hoy nos enseñarás. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene con sabiduría, nos llene con entendimiento. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos y la iglesia dice: amén, amén y amén. Iglesia, observemos que el consejo de Noemí a Ruth, de vestirse bonita, esperar que vos comiera, esperar que vos bebiera, para luego acostarse a sus pies y hacer lo que él le pidiera, no fue para nada sabio. Así que, muchachas solteras, no lo hagan. No es que la Biblia lo dice, no lo ponga fuera de contexto. Sin embargo, Noemí estaba instruyendo a Ruth para que actuara de acuerdo con las costumbres y las leyes judías del momento, para informarle a vos que él podía ser el redentor de su familia. Ahora, necesito aclarar, solo porque algo es aceptable culturalmente no quiere decir que viene del corazón de Dios. Observemos que el redentor de la familia era un pariente varón que se hacía responsable de su familia extendida. Como por ejemplo, cuando el esposo de una mujer fallecía, la ley, algo que podemos leer en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, establecía que ella debía casarse con un hermano del difunto esposo. En el caso de Noemí, ella no tenía más hijos, los dos murieron. Así que el familiar más cercano al esposo podía convertirse en el redentor de la familia y casarse con la viuda. Notemos que este familiar no estaba obligado a casarse con la viuda. Si elegía no hacerlo, el siguiente pariente más cercano podía ocupar su lugar. Si nadie se comprometía a ayudar a la viuda, entonces era probable que ella viviera en la pobreza por el resto de su vida, ya que en la cultura israelita la herencia se le transfería al hijo o al pariente varón más cercano y no a la esposa. Y para ayudar con las dificultades que podrían causar estas leyes hereditarias, existía la ley sobre el espigar y la ley del redentor de la familia. Y hablamos un poquito de la ley del espigar hace 2 domingos atrás, que fue lo que hizo Ruth. Observemos que el campo de trillar era un espacio abierto y elevado, donde se usaban bueyes y trillos para triturar las espigas de cereal, de trigo o de cebada. Los trabajadores aventaban la mezcla con horquillas o palas para que el viento se llevara la paja y el grano cayera al suelo, para luego almacenar, para luego consumir, para luego vender. El campo de trillar también era un lugar de celebración tras una cosecha exitosa. Entonces, iglesia, Noemí le da a Ruth un consejo riesgoso y cuestionable. Sin embargo, la perfecta voluntad de Dios sigue obrando. Esto es similar a muchos inmigrantes cristianos en los Estados Unidos de América, tomando decisiones apresuradas o riesgosas por miedo a la incertidumbre. Sin embargo, Dios sigue mostrando su gracia y su soberanía. Y con esto llegamos a mi primera enseñanza de hoy, que es el amor de ¿quién? De Dios es más grande que nuestros miedos y pecados de ¿qué? De inmigrante. El amor de Dios es más grande que nuestros miedos y pecados de inmigrante. En otras palabras, Dios sigue mostrando su gracia, su soberanía, al usar hasta nuestras decisiones cuestionables para cumplir su propósito. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos razones genuinas para venirnos a este país, pero sí estoy diciendo que no siempre hemos andado con la verdad o en la verdad. Sí, amén. Iglesia, en el capítulo 3 de Ruth, vemos a Noemí actuando con un sentido de urgencia y dando consejos cuestionables.
Su plan podía haber resultado en un escándalo. Pero Dios intervino para que se cumpliera su voluntad de una manera honrosa. Igual con los inmigrantes cristianos cuando llegan a Estados Unidos de América. La incertidumbre, el miedo y la impaciencia pueden llevarlos a hacer cosas por papeles sin la ética ni la dirección de Dios. Iglesia, Dios sigue mostrando su gracia. Dios sigue mostrando su soberanía al proteger a sus hijos de sus decisiones tomadas en desesperación. Como por ejemplo, Ruth siguió el plan riesgoso de Noemí, porque era un plan riesgoso. Noemí era considerada una mujer virtuosa. Ruth. Pero Dios usó la integridad de Boaz para proteger la dignidad de Ruth. Boaz, en lugar de aprovecharse de Ruth, la trató con honor y decidió proceder correctamente. Igual muchos inmigrantes cristianos pueden temer que sus errores y mentiras los destruyan, pero la gracia de Dios los protege porque aunque caigan en situaciones difíciles, Dios abre caminos para que se corrijan y avancen con honor. Porque Dios sí nos corrige para que podamos continuar con honor. Iglesia, aunque un inmigrante pueda tomar decisiones cuestionables por miedo o por desesperación, Dios tiene el poder de proteger y redirigir su camino para que se cumpla su plan de forma justa y honorable. Como por ejemplo, en el año 2010, cuando el asilo aquí en los Estados Unidos de América comenzó a despegar para los inmigrantes de países suramericanos debido a la persecución política, me tocó ir con un conocido cristiano a Chicago para interpretarle en su entrevista de asilo. Y bueno, todo iba bien hasta que inició la entrevista. Que duró más de 4 horas. Y este señor prácticamente contó una película de Rambo combinada con una película de Misión Imposible. Algo que ni él mismo se lo creía y mucho menos la que lo estaba entrevistando. La historia estuvo tan fantástica que ese mismo día le negaron el asilo. Antes de que él y yo saliéramos ya negado. Bueno, vi a este hombre unos meses atrás. Y ahora ya es un residente permanente en este país. Y me enteré que su proceso fue más largo de lo deseado. Sin embargo, Dios proveyó un camino donde él obtuvo su residencia sin mentir y de una forma justa y honorable. Un proceso que obligó a este hombre, aunque llegó a esta nación como cristiano o diciendo que era cristiano, en este proceso él realmente aprendió a confiar en Dios y a experimentar los milagros de Dios, la paz de Dios y el sustento y el proceso de Dios. Y por eso es que repito, iglesia, el amor de Dios es más grande que nuestros miedos y pecados de inmigrante. Iglesia, Dios sigue mostrando su gracia y su soberanía al siempre estar orquestando una historia mayor. Lo que parecía una táctica arriesgada terminó siendo parte del plan divino. Boaz no solo terminó redimiendo a Ruth, sino que su matrimonio hizo a Ruth parte del linaje mesiánico. Igual con los inmigrantes cristianos cuando ven solo su necesidad inmediata de papeles, de trabajo, de estabilidad, pero Dios está escribiendo una historia más grande en sus vidas. Dios usa sus luchas y decisiones difíciles para bendecir generaciones futuras, porque la bendición que tú estás recibiendo ahorita es producto de esfuerzos que se hicieron años atrás. Iglesia, Dios usa hasta las decisiones humanas cuestionables
para cumplir su propósito de salvar, para cumplir su propósito de transformar, de santificar, de restaurar y dar vida eterna. Entonces, la pregunta que ahora deseo responder o buscar responder es: ¿cómo debería reaccionar un cristiano ante la verdad de que el amor de Dios es más grande que sus miedos y pecados de inmigrante? ¿Cómo debería reaccionar un cristiano ante la verdad de que el amor de Dios es más grande que sus miedos y que sus pecados de inmigrante? Y en verdad es que tengo una sola lección para el día de hoy: viviendo con fe y no con miedo. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Viviendo con fe y no con miedo. Viviendo con fe y no con miedo. Y vivir con fe y no con miedo requiere abandonar la carga de la culpa y el temor. Ruth, siendo moabita, pudo haber sentido culpa o indignidad al entrar en el pueblo de Israel, ya que los moabitas no eran bien vistos. Sin embargo, en lugar de quedarse atrapada en su pasado, ella decidió confiar en el Dios de Israel y caminar en una nueva identidad como parte de su pueblo. River Oaks, Dios no quiere que vivas esclavizado por el miedo o por la culpa. Muchos inmigrantes luchan con el miedo a la deportación. Muchos inmigrantes luchan con el miedo a la pobreza o el miedo de haber tomado decisiones difíciles y no éticas en su proceso migratorio. Sin embargo, si Dios te ama con un amor más grande que tus errores y tus pecados, ¿por qué seguir cargando con ese peso? Iglesia, entrega a Dios toda culpa y temor en oración y confía en su amor. Vivir con fe y no con miedo requiere oración. ¿Qué requiere? Oración. Pero nos gusta la televisión. El miedo paraliza, pero la oración habilita. Un inmigrante cristiano debe hacer la oración y la adoración. Bienvenidos, gracias por estar aquí. No hay mejor forma de iniciar una semana aquí en la casa de Dios. No hay mejor forma, lo siento. Aunque nos divertamos en las canchas de fútbol o de béisbol, hermano, este es el lugar. Un inmigrante cristiano debe hacer la oración y la adoración su refugio diario. Refugio diario. Cada ansiedad sobre su estatus migratorio, cada ansiedad sobre su trabajo o sobre su familia debe ser entregada con oración a Dios en fe. Vivir con fe y no con miedo requiere arrepentirnos de nuestros pecados y caminar en integridad. Repito, vivir con fe y no con miedo requiere arrepentirnos de nuestros pecados y caminar en integridad. Ruth trabajó con humildad y honradez. Boaz respetó las leyes de redención y actuó con integridad. River Oaks, el amor de Dios no es una excusa para seguir en pecado, sino una oportunidad para cambiar, corregir y vivir con integridad. Si en el pasado por miedo tomaste malas decisiones, mentiste en alguna declaración, entraste o te quedaste en este país de una manera no legal, ahora es el momento de alinearte con la voluntad de Dios y necesitas arrepentirte de tu pecado. Genuinamente. Arrepiéntete genuinamente de cualquier decisión, de cualquier acción, de cualquier declaración que no honró a Dios. Pide sabiduría para vivir conforme a la verdad de Dios y camina en integridad, confiando en que Dios abrirá las puertas correctas en su tiempo. Mire Proverbios, capítulo 20, versículo 7, dice: los quienes,
Los justos caminan ¿cómo? Con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Vivir con fe y no con miedo requiere vivir agradecidos con Dios. Así como Ruth aceptó con humildad y gratitud la bondad de Boaz y compartió sus bendiciones con su suegra Noemí. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estén siempre ¿cómo? Alegres. Aunque no tengan razones para estar alegres, si usted es un hijo de Dios, necesita decidir estar ¿cómo? Alegres. Nunca dejen de ¿qué? De orar. Sean agradecidos en toda ¿qué? Circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Iglesia, muchos inmigrantes se enfocan en lo que aún no tienen en vez de ver cómo Dios hasta este punto los ha guardado, les ha provisto y los ha protegido. River Oaks, enfócate en lo que Dios ya ha hecho, en lugar de solo pedir lo que te falta. Comparte testimonios de la fidelidad de Dios con otros que también necesitan esperanza. Adore y agradece a Dios cada día y te sorprenderá lo que Dios continuará haciendo en, alrededor y a través de tu vida. ¿Te quiere? Bueno, vamos a aplaudir, ¿sí? Vivir con fe y no con miedo requiere confiar plenamente en Dios y buscar su dirección. Porque el que confía busca la dirección de Dios. Así como Ruth lo hizo al dejar su tierra y su pasado para seguir al Dios de Israel y seguir las instrucciones de Noemí mientras esperaba en Dios. Iglesia, la incertidumbre puede generar miedo. Pero Dios nos llama a confiar en Él. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, ni del youtuber ese que estás viendo. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Vivir con fe y no con miedo requiere servir a Dios y servir a los demás donde estés. ¿Dónde estés? ¿Estés aquí en El Carindiana o estés en China? Requiere servir a Dios y a los demás donde estés. Así como Ruth sirvió a Noemí con amor y dedicación. Así como vos usó su posición para bendecir y servir a los necesitados. River Oaks, aunque el estatus migratorio pueda parecer una barrera, el llamado de Dios sigue vigente. Necesitas servir a Dios y a los demás. Miren lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Iglesia, servir en una iglesia, ayudar a otros o ser luz en tu lugar de trabajo demuestra fidelidad en lo poco, lo cual Dios puede usar para abrir puertas a lo mucho. Vivir con fe y no con miedo requiere prudencia y actuar con sabiduría. Prudencia y actuar con sabiduría. Así como Ruth buscó provisión con diligencia y humildad. Así como vos actuó con prudencia al redimir a Ruth. River Oaks, Dios nos llama a ser prudentes. Mire lo que dijo Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, en Mateo capítulo 10, versículo 16. Cuando dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues como prudentes, porque hay que a lobos.
Y muchos de esos lobos están en posiciones de gobierno. ¿Ya se dio cuenta? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y no vaya a ser serpiente, sino agarre esta virtud de prudencia de la serpiente. No se convierte en serpiente. Iglesia, es prudente y sabio informarse sobre los procesos legales. Es prudente y es sabio. Es prudente y sabio buscar asesoría confiable y prepararse para oportunidades. La fe y la acción van de la mano. Orar y tomar pasos concretos demuestra confianza en que Dios está obrando. Vivir con fe y no con miedo requiere paciencia. Requiere paciencia. Iglesia, Noemí animó a Ruth a esperar con paciencia, asegurándole que vos no descansaría hasta no resolver todo lo pendiente. No sé si se fijó en el versículo 18. Igual nosotros somos llamados a esperar con paciencia. Y pastor, ¿qué es esperar con paciencia? Es esperar con gozo, es esperar con esperanza, confiando que Dios hoy mismo trabaja para resolver todos nuestros pendientes asuntos. Dios está trabajando ahorita mismo. Entonces, iglesia, River Oaks, persona que me escucha, los que me están viendo en línea también, esto es para ustedes. Esta semana, cuando seas tentado a darle más poder sobre tu vida a toda esa información migratoria y económica, fatalista, manipulada y a media verdad que tu abogado favorito de YouTube te dará, o que tu compañero, amigo, hermano, conocido o familiar que todo lo sabe pero que nada hace, te enviará. Y no soy profeta, soy siervo de Dios. Mejor decide creerle al Dios soberano, al Dios del universo, al Dios misericordioso, al Dios amoroso. Y vive con fe. Y reprende el miedo. Y te sorprenderá la paz que sentirás. Iglesia, así como Ruth, una extranjera en Israel, puso su confianza en el Dios de Noemí y actuó con fe y sabiduría para buscar redención en vos, nosotros también podemos encontrar esperanza, seguridad y propósito en Cristo Jesús. Ruth no se dejó vencer por el temor, ni por su condición de forastera. En cambio, creyó en el Dios verdadero, quien no solo la sostuvo, sino que la llevó a formar parte del linaje de Cristo. Hoy muchos aquí enfrentan desafíos similares, una tierra ajena, obstáculos y preocupaciones sobre el futuro. Pero así como Dios fue el proveedor de Ruth, Él es también nuestro proveedor. Así como vos fue el redentor de Ruth, Cristo es nuestro redentor supremo, quien con su sangre pagó el precio por nuestra salvación. Él resucitó de entre los muertos y en este momento está sentado a la derecha de Dios Padre, obrando a favor de su iglesia. Jesús está vivo y reinando en gloria con absoluta soberanía sobre su iglesia y sobre la historia. Jesús no está limitado a nuestras expectativas. Él es nuestro protector en tiempos de incertidumbre y nuestro Señor que nos guía con amor. Por eso no caminemos en este país con temor ni con desesperanza. Pongamos nuestra fe en Cristo Jesús.
porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, y descansemos en su cuidado. Cristo Jesús es quien nos libra de la ira de Dios, abre puertas, sostiene al cansado y defiende al desamparado. Hoy es el día para confiar en su fidelidad, seguir su dirección y vivir bajo la cobertura de su gracia. River Oaks, vengamos a Cristo y encontremos en Él la verdadera paz, encontremos en Él la verdadera seguridad y propósito, porque Él es nuestro redentor, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector, Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos reciben este mensaje?